En esta pregunta, se nos pide que creemos un rectángulo con un área de 24 unidades cuadradas. Y debido a que el área de un rectángulo es igual a la longitud por el ancho, si podemos determinar dos números que nos darán un producto de 24. Esto nos dará las dimensiones de un rectángulo que tiene un área de 24 unidades cuadradas. Por ejemplo, porque una vez 24 es igual a 24, tenemos una unidad por 24 rectángulos, pero tiene un área de 24 unidades cuadradas. Como 2 por 12 es igual a 24, un rectángulo de 2 unidades por 12 unidades, pero tiene un área de 24 unidades cuadradas. Porque 3 veces 8 es igual a 24, un rectángulo de 3 unidades por 8 unidades tendría un área de 24 unidades cuadradas. Y finalmente, porque 4 por 6 es igual a 24, un rectángulo de 4 unidades por 6 unidades tendría un área de 24 unidades cuadradas. Por lo tanto, tenemos la opción de crear 4 rectángulos diferentes para crear, y tenemos un área de 24 unidades cuadradas. Pero en este caso, no creo que sea una unidad por 24. El rectángulo de la unidad se ajustará a esta cuadrícula, así que seleccionemos uno de estos tres. Seleccionemos este último y creemos un rectángulo de 4 unidades por 6 unidades. Por otra parte, tendremos un área de 24 unidades cuadradas. Entonces crearemos un lado que tiene una longitud de 4 unidades aquí. Y ahora los lados adyacentes deben tener una longitud de 6 unidades, que se vería así. Y sabemos lo contrario. Los lados tienen la misma longitud, y todos los ángulos interiores deben ser ángulos rectos. Entonces tenemos un rectángulo de 4 por 6 unidades. De nuevo esta longitud es de 4 unidades y esta longitud es de 6 unidades, y por lo tanto, el área es igual a 4 veces 6 o 24 unidades cuadradas. Que si quisiéramos, podríamos contar el número de cuadrados dentro del rectángulo. Ahora hagamos esto de nuevo y creemos un rectángulo de 3 por 8, por 10. Entonces, si creamos un rectángulo de 3 por 8, tendrá un área de 24 unidades cuadradas. Primero, crea un lado que tenga una longitud de 3 unidades. Los lados adyacentes deben tener una longitud de 8 unidades. Que se vería así. Los lados opuestos tienen la misma longitud. Aquí hay otra posibilidad de un rectángulo que tiene un área de 24 unidades cuadradas. Este rectángulo tiene dimensiones de 3 unidades por 8 unidades, lo que nos da un área de 3 veces 8 o 24 unidades cuadradas. Espero que hayas encontrado esto útil.